eso que pasó en Turquía fue el terremoto. Marruecos. Todavía están contando personas. Así todavía es. no. Pero la construcción es casi de mampostería, todo. A eso me quiero referir. Al ser tan frágil la construcción, no debería haber tantos muertos. No, porque se cae todo fácil. Sí, pero se cae fácil, pero blandito, porque parece como que de... Está dura ella hoy. Está dura hoy, tú. Siga, doña. Es blandito. No es blandito. No, lo que te quería decir es que, por ejemplo, tu hermano estuvo en Marruecos que mi hijo el año pasado, y en una conversación que nosotros tuvimos me dice ella: mami, a mí no me gusta esto porque es muy ocre, o sea, porque el color árabe, ¿verdad? es muy... Sí, mira, eso es una característica. Y es como, se parece mucho al barro. Es más y como dice, piedra sobre piedra. Exacto, como dice Adolfo, si es barro, no puede ser igual que cuando cae una construcción con varillas, cemento, o sea, ya con una porque la mampostería es como la iglesia de Bánica. Hay una característica: Marruecos, que está muy cerca de España, lo separa nada más el estrecho de Gibraltar, que lo cruzó Marcos, lo cruzó al nado. Entonces, bueno, Marruecos, la mayor cantidad de inmigrantes que hay en España son marroquíes. Muy parecidos a nosotros. Dicen en España. Sí, es así. Y entonces hay incluso comunidades, hay localidades, hay comunidades que están en Marruecos y pertenecen a España. Sí. Oye, entonces Marruecos, son datos que uno le da para que la gente se ubique. Marruecos es africano y árabe a la vez. Sí, claro. Las dos cosas. Pero hay unas relaciones muy estrechas entre Marruecos y España, y eso hace que tenga un impacto, una repercusión directa. Bueno, fueron los primeros en llegar. Los equipos de rescate españoles están allá, aunque el gobierno no les ha autorizado operar, pero están allá desde que ocurrió el incidente. Yo tampoco entendí eso, ¿por qué no le han autorizado la autorización del gobierno? No puede. No, es lo que te digo, lo que recibieron, pero no le han dado. No entendí por parte de Marruecos, es una necesidad obvia, es una premura en algo que es que de urgencia 1A, vi que unos trámites, una cosa para permitirle ayudar. Fueron a saquear, pero a ayudar a rescatar una gente personas. Que se cae y lo primero que tú intentas es pararlo. No, y que eso tiene un asunto que ver con las 24 y las primeras 48 horas. Si tú no tienes rescate en las próximas 24 horas. Y tú has de tener un equipo como el español, el equipo de rescate español que llevó 56 de sus mejores hombres y 20 perros entrenados, tú di que por un trámite burocrático. Dentro de 2 o 3 días te digo. Van 2.500 muertos. Así es. Demasiado bueno. Así es. Y contando exacto. Y como decía Carlos Zulio, hoy es hace 22 años del fatídico 11 de septiembre. Tú sabes que yo estaba en Teleantilla, había un periodista, que yo era jefe de información, que le había dicho que chequeara la parábola por donde llegaban las informaciones internacionales para ver si había algo. Y nunca olvidaré que me dijo: no hay nada, creo que hubo una avioneta que le dio a una de las torres y hay humo. Digo yo, pero mi hija, una avioneta, aunque sea una mosca que le haya dado, hay que averiguar eso. Se convirtió en la principal tragedia prácticamente ¿Todavía? De las últimas décadas. Yo creo que todavía. De las últimas décadas. Sí. Y cómo eso varió el mundo. Yo recuerdo que antes, cuando tú abordabas un vuelo, un avión, tú le decías al piloto que tú querías hacerte una fotografía o hacerle una foto a la cabina y te invitaban para que pasara a tomarte la foto en la cabina. ¿Y cómo cambió esa situación? Me dijo una periodista en medio de la urgencia ya, de que cuando uno iba después del problema de las Torres Gemelas a tomar un vuelo, le decían, advertían en el avión: oiga, si usted tiene que ir al baño, vaya antes del despegue, porque si usted va cuando el avión ha despegado, a los 5 minutos tenemos un F al lado. Pero déjeme así varió la situación. Déjeme decirle que lo peor era viajar. Nunca se me olvida que por coincidencia de la vida yo tuve que viajar de Estados Unidos hacia acá un 11 de septiembre. Ajá. Y fue muy hubo unos años fue muy emotivo porque hacían en el mismo horario hacían una ceremonia, pero tiraban todos los perros también, o sea, y hacían se esperaba que hicieran un atentado. Yo recuerdo que ese 11 de septiembre yo me encontraba yo era directora de prensa
de la alcaldía de Santo Domingo con el señor Johnny Ventura cuando era síndico, que en paz descanse, y estábamos en el Palacio Consistorial, que estaba aquí de visita el presidente Arnaldo Alemán, y andaba Pepe Goico con él, y cuando explotó eso, porque él se iba de ahí, le iban a hacer un homenaje, y de ahí se iba al aeropuerto, y eso fue un corre-corre, y eso fue una locura, que bueno, yo todavía recuerdo todo el movimiento que el lugar más seguro que tenía el presidente de Estados Unidos era en el Air Force One, lo mandaron a volar, y al vicepresidente lo escondieron. Y la autorización fue, todo lo que estén en el aire tienen que buscar pista inmediatamente. Sí. O sea, se fue una situación terrible, terrible. Bueno, uno está hablando de los resultados, otros, he escuchado muchos analistas en este fin de semana que me tocó estar tranquilo, hablan del por qué, porque no es que lo justifican, pero el por qué se llegó hasta ahí, por esa insistencia de Estados Unidos de querer ser el papá del mundo, de querer permearlo todo, ser jefe de todo. Bueno, yo te estoy hablando, no es tu opinión, pero te estoy diciendo, gente que es opuesta a Estados Unidos, ¿no, verdad? Que han dicho eso, dice, no, Estados Unidos siempre ha querido ser el papá del mundo, el protagonista, dirigirlo todo, y aunque tú digas que no, en el fondo yo creo que algo tiene que... Sí, hay un sentimiento anti-norteamericano en muchísimas latitudes. Pero mira, sí. Pero ¿O no es así? Que a mí siempre me ha llamado no, la atención. opine. No quiero meterme en ese tema. No, pero no es un tema pero tú no mío, vas- esto es tú no vas a democracia. rebajar ahora. No, pienso que no, como que no viene al caso eso. ¿Cómo que no viene al caso? Si Si viene al caso, porque el 11 de septiembre, el elemento viejo. que tú dices del sentimiento antinorteamericano global en el mundo es verdad. Es la primera potencia del mundo. Sí, hay Pero no por ser la primera potencia del mundo. Hay Es sentimientos por pueblo cómo Estados Unidos es por lo ha entrometido que son. participado en las cosas de todo el Sí, mundo. sí, está bien, gracias a Dios, por suerte apareció Estados Unidos Wow. para salvar este mundo. De todas maneras, Avisa en 9-5. ese caso, no, yo soy viene. pro norteamericano. A mí no me hablen historia, yo no tengo ni resentimiento, ni soy de la izquierda, de esos trasnochados que andan ahí hablando caballá, nada de esa vaina. No creo en eso. Total, desde que cogen y se montan en un vuelo, se le olvida el izquierdismo de que pisan tierra norteamericana. No me jodan ellos a mí. Y son de la izquierda de la panza para abajo, porque de la panza para arriba no parece ser izquierdista. Pues mira una cosa. Lo que sí yo Estoy de creo acuerdo ahí que con el hubo un patrón. sentimiento, Adolfo, de los religiosos, la situación de ese grupo que en principio fue auspiciado por Estados Unidos, la creación de ese grupo que lideraba Bin Laden. Si ustedes quieren entender, hay 3 películas norteamericanas, que es una esa cuando se caen los 3 aviones. Después de esa tienes que ver La Zona Verde, atrás de ella, y después la captura de Bin Laden, la Operación Jerónimo. Esas 3 películas tú tienes que verla en serie y entenderás la situación. Yo le explico a cualquiera que no la vea ninguna, sobre todo Operación No, Jerónimo. Sí, No, lo único que hace es sobre resaltar la hegemonía. Operación Jerónimo lo único que hace es sobre resaltar esa hegemonía, Pero esa de los Estados capacidad. Pero eso fue lo que No, hicieron. hombre, no, y tienen no, no. capacidad para hacerlo. El mundo tiene que cambiar y Estados Unidos también tiene que cambiar. Y está Pero bien. cambiando. Mira cómo Estados Unidos hoy A mí me gusta no quiere, sacó que no todos quiere sus que- militares, no está peleando en una sola guerra en el mundo. ¿Cómo que no está Estados peleando? Unidos. ¿En dónde? Pero ¿y esa guerra de Ucrania de quién es? No, Estados Unidos no está ahí. Tú no- mano, el que no. tú no veas a un El hijo norteamericano, de Putin, ese sí está ahí. perdóname. El que tú no veas a un norteamericano al frente no significa que no está peleando. Una base. Es imposible una guerra como la que lleva Ucrania hoy sin que Estados Sin- Unidos sin la tener- patrocine. sin recursos. Estados Unidos no está ahí. No, Sin hay, recursos. no hay un hijo de Pero yo- norteamericano ahí claro, peleando. como que Sin no, recursos. pero te acabo y te Los repito de recursos. nuevo, perdóname. Todos los recursos los busca, los patrocina Estados Unidos. En Pero la- no en esa guerra, en todas las malditas guerras del mundo. Hasta en Afganistán salió. Bueno, está bien. ok. Quizás no de la mejor manera, pero salió. Lo Porque cierto, hay una bien. nueva cultura en Estados Unidos Sí, en ese Sí, está- ambiente de cambio que tú estás aspirando. Estados o que Unidos no ha propicias. cambiado nunca. Está Dime. cambiando. pero lo cierto es que eso movió el sentimiento de toda la gente. Es decir, Exacto. en el propio Estados Unidos, por ejemplo, las mismas cadenas, todas pusieron un rótulo que decía Nación Unida.
O sea, eso unió definitivamente no solo a los Estados Unidos, sino también Unió a Estados Unidos. la identidad que tuvo el mundo con Estados Unidos. Es que se convirtió Estados en una Unidos gran tiende a víctima. eso, a unirse solamente con el tema guerra. Fíjate, en casi todas las reelecciones hay una guerra de por medio, porque no hay cosa que una más a las naciones que un sentimiento patrio. Sí, claro. Por eso Ah, ellos, sentimiento patrio, ellos ¿no? se inventan guerras, ellos crean guerras Sentimiento para patrio. mantenerse unidos. Sin embargo, China, mira lo que es hoy en día, sin tener que pelear con nadie. La visión china es el Ah, comercio. ese es el Ser mundo. líder mundial No, del no, no, comercio. no, y respetar a todos los países. No respetan mucho, ¿no? Ah, Ve, bueno, ve a Asia pero- para que tú veas lo que pero piensan, con- lo no que piensan respetan. los vietnamitas, lo que No, piensan China lo que es un Bueno, poquito, pero tiene yo- otro método. No, Y es un otro- poquito más discreto. su Sí. método es económico. Tiene no, otro no, método. No, es- usa las es armas como Estados cuarto. Unidos, pero Vamos a usa otro Taiwán. método. No, bueno, pero no, es que el método influye. Claro. Pues no es lo mismo que yo te conquiste a ti a golpe a que te conquiste a A dinero. dinero. Bueno, Entonces pero, no me puedes comparar. bueno, No me puedes bueno, comparar. pero al final, Primero, si nos vamos al término conquistar, al final la conquista. No, es que estamos hablando aquí cómo se nadie llegó está a eso. analizando el término conquistar. Estamos analizando cómo es Estados Unidos y por qué en parte pasa lo que pasa. Salvador Bien. del mundo, Estados Unidos. Y opresor del mundo. Ambas cosas, Mira, como tú quieras. y tú no estabas allá en la reunión de... Pero de todos modos, hoy es un día para recordar ese gran acontecimiento sobre todo y por los recordarlo muchos con, dominicanos que con tristeza murieron. porque perecieron muchos dominicanos. 27 en total. Sí, En yo- ese evento, pero en los posteriores más. Sí. sí, incluso habían dominicanos que trabajaban El avión. en el restaurante arriba, en el último nivel de las torres. Creo que hay un pariente de Gómez Díaz, porque yo recuerdo que el señor Gómez Díaz me llamó para decir que fuera a una comunidad de Santiago Grolis en El Puñal. Sí, Fui claro. para allá, hice un reportaje. Ahí nació él. Hice, ajá, Ahí él trabajaba y echaba el día por $1. ajá. Dígale que digo yo. Y ahí hice entonces un reportaje que se convirtió después en una serie. Fueron 3 entregas para la cadena en la cual yo trabajaba, pero repito que fue un caso muy doloroso. No fueron más víctimas por la hora. Si eso hubiese sido después de las 12 del mediodía, hubiesen habido, si ahí trabajaban como 50,000 personas. Mira, un origen, señores, un origen muy digno. Algún día hablaré de eso. De ahí, Gómez Díaz, de Gómez Díaz, en esa zona, sí. Su porque historia de cómo trabajaba de niño. Que la hora en que mira, a ver si incurrió, quiere hacerle un homenaje. la también. hora en que ocurrió ese hecho fue objeto de mucho también Claro. debates y cuestionamientos. Mire, Del otra, origen de otro, Había asunto, conocimiento de Estados Unidos. otro asunto que también hay que lamentar es que como ya comenzó el traslado de los escombros en San Cristóbal, eso significa de alguna forma, de algún modo, que los elementos que se han dado como partes contundentes para un proceso son los que ya se dieron. En la Ya, medida en que claro. desaparecen lo pero que ya. podría Las ser evidencias. Se abrió la cena del evidencia, crimen, ya, investigación y todas cosas, hay que asumir la posición que sobre un caso determinado tienen las autoridades. ¿Qué significa de algún modo? Que probablemente pase en este caso, como ha ocurrido en todos los casos, que no haya personas Tú, que tengan que purgar condena por algo tan deslenable, tan una lamentable, catástrofe. tan trágico como lo que ha ocurrido. Tu opinión- Probablemente pase eso. Tu opinión de las medidas de coerción asumidas. Nos faltó ese elemento y preguntamos que qué pena que tú no estabas para Pero que nos orientaras porque hay un precedente interesante. Pero en ese caso, la persona que está acusada, el propietario del Los negocio, tres acusados. está acusado es Son como homicidio involuntario, Involuntario. que la pena son 6 a 2 años. De 2 a 6 años. De hecho, este fin de semana... Pues por eso hubo la incluso condena. la 37 jueza muertos. determinó no Bueno, si es darle involuntario, prisión preventiva, como pedía él. El Ministerio. Creo que el Ministerio Público hizo... y generalmente es así, cuando no es algo que se Claro. planifica, un Claro. pirómano No, que que no, quema, exacto. el homicidio involuntario, Sí. No es lo mismo que Lo- con premeditación y alevosía. lo que significa que tú pudiste no haber tenido las medidas de seguridad que tenías Pero hay un y agravante una ahí, serie de Adolfo. cosas. Exacto. 37 muertos es un agravante. No, 36 muertos no es un agravante, es Igual una que realidad. uno. 36 muertos es como si fuese medio muerto, porque es una realidad Exacto. lo que Es el hecho ocurrió. en sí. Ujú. Ahí la cantidad no es agravante para nada. ¿Entiendes? Agravante hubiese sido si se determina que ahí Planificado. utilizaron
4 galones de combustible. Eso es agravante, pero en Si este hubo caso, premeditación, alevosía sí o hubo, escalamiento sí. nocturno. A él podría, y no es un agravante tampoco, porque es un juez imparcial, podría en cualquier momento, digamos, bajo la presión social como actúan aquí algunos jueces, sacarle por las uñas el hecho de que él había dicho que lo sacan de ahí, que si lo sacaban de ahí, muerto o quemaba eso, que supuestamente había dicho. Entonces es algo como paradójico. Sí, pero Que al tú- otro día se quemara. que al otro día se quemara cuando iba a iniciar precisamente un lo que pasa antes y un es que después. no sé si eso tenga mucho, porque Pero a mí me gustó. Es lo que te hay estoy que ver la diciendo. forma como se consiga esa grabación. No, o sea, no, no, que no todo se va a eso. conseguir. De eso no hay grabación. Exacto, Eso exacto. es un pique cuando las autoridades van y Exacto. le dicen, mire, lo único que falta es usted. Pero me agradó Por irse de ahí. que en el Exacto. texto de la resolución Eso es una reacción. de la jueza que dictó la medida de coerción a los 3 imputados, resalta que haberlo colocado en prisión podía convertirse en una pena adelantada. Sí, por la ¿Cuál cantidad de años. demanda de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes a la Embajada Dominicana, estadounidense aquí y al Departamento de Estado que investiguen como mala práctica en el país? No, pero eso no es por eso. Eso es porque, bueno, si la pena máxima, como se ha Exacto, en dicho, este caso está son claro. 6 años. No, La prisión lo que preventiva. resalto es que tomara ese argumento en la justificación. No, pero no es por de lo que diga la embajada. No, Eso pero, está escrito en el Código Procesal Penal. Y eso lo dicen cada vez Pero que no hay. pena adelantada. Pero No, 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 la eso jueza no- en la eso no- motivación. en ese caso podría ser una pena, podría verse como una pena adelantada por la cantidad de años que tienen que purgar. Claro, los porque estaban condenados. pidiendo año y Pero medio, cuando son 18 20 meses. años, 30 años Ahí y hay sí. justificación, porque además no hay razón para prisión preventiva en esos 3 casos de ellos. No la hay. Entonces, ¿por qué castigar? Fue- Por lo menos fue pago de fianza, ¿verdad? En las 2 mujeres no había. Pero pago de fianza es la mínima, ¿eh? En el caso de las mujeres, pago de fianza. En el caso de él, es distinto, más un grillete. Estaba Que yo buscando. no entiendo. Prisión preventiva, El Ministerio prisión domiciliaria y grillete. Es otra aberración. No hacen Sí. esquina. No, No, hombre, puede, no. porque el código le da al juez la posibilidad De de poner combinar. 2 o 3 de manera combinada de las medidas o las que él entienda. Pero si tú me tienes en prisión domiciliaria, ¿para qué el grillete? Me voy a Sí, claro. Lo que sí podía hacer, por ejemplo, es prisión domiciliaria e impedimento de salida. Perfecto. Pero le voy a decir Sí. algo. Me dice alguien que conoce del grillete que el grillete se carga por 6 horas. En el momento que ya a las 6 horas él se descarga, entonces tú tienes que buscar un lugar donde sentarte y cargarlo de nuevo. Si tú estás durmiendo y él se descarga, tú tienes que despertar porque él comienza a hacer unos movimientos para que tú despiertes y vuelva y lo cargue. Por Porque 6 si no, horas no, los grilletes entonces, no van por 6 horas. eso es un desastre. El que te Y digo te, eso lo, no. y te lo estoy diciendo de una persona que tuvo un Pero eso es un grillete. martirio. Es un 6 martirio. horas no. Es un martirio, dura 6 horas Bueno. simplemente. El estar cargado. Bueno, El grillete. pero no Pero- importa, lo importante es que... Pero un Pero grillete, sí, pero te estoy con- Sí, si dura 6 horas es un disparate. pero, No, pero que no estoy dura 6 contigo. horas, Que eso voy a no puede discutir ser, porque eso. eso es hasta ilógico. Es que no No puede tiene durar. lógica. porque ¿cómo? No, Me un dijo, tema que vamos a discutir sí, aquí, Bueno, pero- pues a lo pero- mejor es que coge poca carga. A lo Tú mejor me para dices que dañar- dura 18 horas de las 24. Debería, Bueno, de, pero no, 6. debería de durar Óyeme. 24 horas. por lo Bueno, menos. pero vamos a poner 18, pero 6. No, eso no es lógico. ¿no? Mira, pero vi este fin de semana también que a las personas que como que movieron el caso O es un de negocio. la mueblería. Ustedes no Ah, vieron, bueno, sí, sí. No, porque ese caso sí estaba, ya había medida de coerción de la- y todo, sí. pero ya es tema de Me hubiese formalizar gustado acusación. ver también el caso Poliplas, cómo sigue en la justicia. Sí, No, pero los poliplazos, eso sí. se olvidó, qué bien. No, pues eso se arreglaron. Se arreglaron, qué bien. No. ¿Y a cómo pagaron los muertos? Déjame llamarte. Te la pregunto. Hasta la familia de los. Bueno, Dame eso así por llama- dame cansancio. llamarte la también. Yo León, pregunto, como dice mi ¿Y tú no te pueblo. acuerdas de una grabación que se escapó, que se filtró? De una grabación de unos tigres, de unos empresarios que se dijeron de todo. En este país, don dinero sigue siendo el rey. Tú tienes en tus temas el desliz de Luis. ¿Cuál Desliz, es? yo no sé qué para ti, yo no tengo desliz de Luis como tema. Ah, Yo tengo un tema que toca a Luis,
la decisión que tomó respecto al cierre de la frontera. No, sí, excelente. Pero no sé. sé. Eso no es un desliz, eso es una ¿Cuál es el decisión. desliz? Pero no Correcto. tiene, seguro que él se refiere a Lo de tú la me dices, visa. yo te digo. No, al haber abordado el caso de Peña Gómez. Eso es, tú como me es dices, un yo te tema que digo. como recurso moral de valores y de honestidad. Mira, Pero mire, patrón, que déjelo fue un en la desliz. reacción de Miguel Vargas Maldonado, que tuvo muy Ahora, buena No, reacción. pero mira, yo creo Ahora, Una posición personal. ¿qué tiene de si lo malo? que dijo Luis es un desliz, yo pienso que lo que dijeron los otros. no, ¿cómo es se llama? acertado. ¿Cómo se Para le él es llama? acertado. Lo que No, dijeron los Porque demás lo que es dijeron acertado. nosotros a quienes le corresponde Pero realmente ¿qué es a tiene de ellos. malo? En el caso de Lionel, yo creo que él no tenía que opinar al respecto, porque él no. No, pero claro, Pero- que un discípulo de pero- Juan Bosch tiene no, que no, opinar. no es un Pero ¿y discípulo qué de Juan tiene- Bosch. Pero además no hay que ser Pero, bueno, discípulo pero de bien. Mira, yo lo que creo sobre ese tema, que yo sé que tú querías que lo debatamos, vamos a darle 2 minutos. Yo creo sobre ese tema que eso demuestra que aquí todo anda bien, que este país está perfecto. Porque cuando la Es el clase debate. política, los principales líderes políticos, el tema nacional es que lo que hubiera dicho Peña o lo que hubiera dicho Juan Bosch significa que no Que hay no hay temas. propuesta. Significa que el gobierno está actuando excelentemente bien. No, lo que hay que Sin procurar em- desmontarle la campaña a Luis de que se ha olvidado del cambio, del compromiso de cambio de este país y ha tenido que agarrarse de una consigna de la honestidad y la transparencia cuando no es posible. Pero ¿y por Y qué ha tenido, ustedes como y ha oposición tenido no que, y ha tenido enarbolan que eso? asumir que si fulano estuviera Sí, vivo, pero- si fulano estuviera vivo, pero- porque no es capaz de presentar conclusiones pero- propias. Te compro pero eso. oye, ¿Por ¿cuál qué es el problema ustedes de como eso? oposición no hacen entonces, no Oye, le ¿cuál es el problema desmontan de con eso? criterio eso? ¿Cuál es el problema de eso? Que lo Te que remito demuestra es a que la lo declaración que de- demuestra Pero, eso es que pero, la Miguel oposición, Miguel que la Vargas. oposición sí no tiene contrapropuesta. Porque la oposición que ha presentado. Montarse en ¿Con todo qué? lo que diga Al Luis. respecto Entonces de qué? Luis lo está de lo que entreteniendo sea. con eso. Porque no tienen nada que presentar. No es una Luis no entretención. Pero está claro- entreteniendo No, lo que con lo de la frontera sí nos están U- entreteniendo, u- pero con esto no. Esto usted fue puede un decir lo desliz, que usted fue un- crea, pero ahora Búscalo. hay más transparencia que en cualquier gobierno. No, hombre, no. Y hay miedo Vamos a la educación. corrupción. Ahora eso es sencillo. ¿Tú No, eso crees? no significa que ahora, sea eliminado. ahora eso es sencillo. ¿Tú crees que Juan Bosch, estando vivo en su sano juicio, apoya esa alianza? ¿Cuál? Sí, claro que No sí. la apoya, ni la, Claro ni la que que, sí. ni el Frente Patriótico tampoco. Claro No que Lo sí. hubiesen utilizaron, sido- por No Dios. Claro que hubiesen sí. sido gobierno. Claro que Exacto. sí. No hubiesen sido Eso lo saben gobierno. ellos. De todos modos, yo quiero reiterar que ahí me gustó la posición de Miguel Vargas Maldonado. ¿Qué que dijo está- Miguelito? Llama no ofender la memoria de Peña Gómez ni de Juan Bosch. Pero ahí no se ofendió la memoria. de Pero Peña. lo No, yo están, creo que no. lo Yo lo están, demuestro. Ya lo lo est- está- lo lo- Tú están- ya lo lo demuestras, están no. Tú dices lo que tú cualquierizando. creas. Tampoco creo Sí, que se puede Miguel Vargas, No, no, Miguel ahora Vargas, no, en oye, ese momento no. Miguel Ya Vargas ahora está vamos uno a diciendo, uno de por Dios. Miguel Vargas está diciendo más que los otros, más que lo está diciendo de otra forma. Pero ahora los políticos le han dado pie a que otros quieran cualquierizar el tema y quieran agarrar, porque ahora anda todo el mundo diciendo que nadie tiene derecho, todo el mundo tiene derecho. ¿Por qué tú dices que lo cualquierizan? No, yo No, no, yo dije que lo yo están dije que lo cualquierizando. No, que digo, ahora. a partir de lo que dijo No, Miguel no, no, Vargas. no. Miguel Vargas Maldonado está pidiendo respeto por la Respeto. memoria Es que de se los dos. respetan Peña Gómez cuando lo Pero resaltan. yo creo que lo que deben Mira hacer, la nota. lo que deben Bueno, lo que hacer, Miguel está diciendo es que el presidente no tiene la moral para hablar de ni Peña Ni Gómez ni conoció de a Juan Peña Bosch. Gómez. Eso es lo que está diciendo ¿Cómo que Miguel, no claro. conoció a Peña Lo que Gómez? pasa es que lo está ¿Quién? diciendo de forma Es un científica. disparate de Miguel Vargas decir Está eso. bien. Primero, porque Luis conoció a Peña Gómez desde pequeñito, claro que sí. Te puedo Y leer segundo, dos no, párrafos tú de- puedes leer, déjame terminar, y luego tú lees y dices lo que tú quieras, porque esto es democracia. Seguro. Nadie ofende la memoria de alguien resaltando sus buenas cualidades. Y lo único que se ha dicho de Peña es eso, Y ahora se quieren que era un agarrar- hombre eminentemente humano. y ahora quieren agarrar Leonel a Peña. quiso decir que no estuviera al lado de la pobreza y ahora hay menos pobreza No. que cuando los gobiernos de No. Leonel. Bueno, pero está bien, tú No. dices ahora, ¿por No, qué los no? datos están ahí. ¿Entiendes? Y lo que dijo de Juan Bosch fue un hombre que la impronta que dejó este país en la transparencia y en la anticorrupción, él de sí, manera pero Adolfo, personal, lo que está abogo- pasando, perdóneme, destacar patrón. eso no es nada Lo malo. que, no, lo que ocurre es que detrás de esas dos expresiones hay una connotación. En otras palabras, se están tirando vainas. Claro. Pero, Por no, eso yo te decía pero- en principio que este país está maravillosamente Tienen bien. tan Mira. poca No, no que cosa están que tirando demostrar vaina. ellos mismos. Te voy a leer estos dos. Mira, deja que termine. la Tienen doña. tan poca cosa que demostrar ellos mismos, de ellos mismos, ¿verdad? Que tienen que agarrarse del valor de otros. Está bien. Yo Eh, le dije a ustedes cuando el presidente Juan salió, la primera vez ya políticamente, netamente política, porque verdad, que el presidente había trazado la ruta del discurso y le están cayendo Y atrás. es normal eso. Honestidad, Porque él tiene el liderazgo de transparencia. la opinión del país. Mira, Vargas consideró hoy como una ofensa a la memoria de Peña Gómez y un intento fallido de utilizar los principios y honestidad de Bosch y de Peña
con un debate iniciado por el presidente. Al no poder, haciendo referencia a la declaración de Luis, al no poder mostrar por méritos propios en materia de honestidad y transparencia que el gobierno quiere, lo que el gobierno quiere es apropiarse de los méritos ajenos. Bueno, Una burla a la memoria de Peña Gómez, porque Abinader nunca apoyó ni estuvo con José Francisco en sus grandes luchas por la democracia, por el PRD y tampoco en su campaña presidencial. bien.